Ok, muchachos. Para cerrar entonces este tema de las referencias, les dejé acá un ejercicio que me gustaría que, en primer lugar, intentaran hacerlo solos para que les sirva como práctica y a ver si es que pueden hacerlo. Y luego vean este video. Si es que están haciéndolo ahora, pónganle pausa, tal como lo hicimos anteriormente, traten de hacerlo solos y luego vuelven acá para que veamos el resultado. Entonces, vamos a desarrollarlo. Si volvieron, me imagino que es porque ya lo intentaron. Espero que les haya salido bien. Vamos a revisar. ¿Qué nos pide acá? Tenemos que hacer una sola fórmula, es decir, una fórmula en esta celda que al momento de yo arrastrarla hacia abajo y hacia los lados, me permita llenar toda esta tabla sin errores, con los cálculos correctos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos primero a abrir nuestra fórmula y vamos a ver que el cálculo que tenemos acá es multiplicar las áreas, que sería en este caso A18 por B17. Este cálculo, que es el 2 por 2 para llenar nuestra primera celda, acá es donde tenemos que hacer la fijación o las referencias. Si nosotros hacemos bien estas referencias, vamos a poder arrastrar hacia abajo y hacia los lados y se va a llenar la tabla completa sin errores y de forma muy rápida. Entonces, vamos a partir por la celda A18. En este caso, nos sirve que la columna quede fijada. Si la columna está fija, sería la columna A. Eso quiere decir que hacia el lado no se puede mover hacia mi columna B, a la C o a la D. Entonces ahí lo que tienen que pensar es, ¿dónde tengo todos los cálculos de esta columna? De este ítem están todos en la columna A. Por ende, ¿necesito que esté fijo en eso? Sí. Vamos a presionar F4, F4, F4. Ahí ya tenemos fija la columna A. Ahora nos sirve que esté fija también la fila 18. Eso querría decir que al momento de hacer el cálculo hacia abajo, esto se va a quedar siempre calculando la fila 18, que es esta. Eso no nos sirve porque tenemos también un número distinto en la 19, en la fila 20 y en la fila 21. Por ende acá solamente fijamos la columna para que permanezca en A y no se mueva hacia las columnas del lado. Siguiente parte de la fórmula, B17. Acá nos sirve que quede fija la columna B en este caso, siendo que tenemos números en la C, en la D y en la E. No, la columna debe poder moverse. La fila 17 en cambio nos sirve que quede fija. En este caso todos los números están en la misma fila. Por ende acá la fila sí nos sirve que quede fija. F4, F4. Y esa es la fórmula correcta. Si ven a la izquierda estamos fijando la columna porque todos estos números están en la misma columna A, y a la derecha estamos fijando la fila porque todos estos números están en la fila 17. Le damos a dar Enter y vamos a arrastrar primero hacia abajo, doble clic, vamos a tomar todos estos números, Control Shift abajo, y ahora, una vez que nos aparezca la cruz negra, vamos a arrastrar todo esto a la derecha. Y así es como se resuelve el ejercicio. De esta forma, con una sola fórmula, pudimos resolver toda esta tabla. He ahí la importancia de saber bien las referencias y las fijaciones. La única forma de aprender bien esto, chicos, tal como la mayoría de las cosas en Excel, es la práctica.
Luego ustedes en cosa de segundos van a saber si tienen que fijar una columna o si tienen que fijar una fila o si hay que fijar la celda completa como lo hicimos en el ejercicio de arriba del cálculo de IVA. En este caso, si ustedes descomponen la fórmula, van a ver que tenemos acá fijada A, 18 no, por B, que no está fijada, 17 que es la fila que sí está fijada. Si nos vamos al lado, tenemos fijada A 18, pero C ahora cambia, la columna B cambia por C 17. Si nos vamos al lado, es A 18, pero ahora por D 17. Si nos vamos hacia abajo, A 19 por B 17, y así, vayan descomponiendo uno por uno estas celdas y van a captar cómo se realizó o por qué se fijó en una la columna y en otra solamente la fila. En este caso, para resumir, los números o los cálculos que necesitábamos estaban todos en la misma columna. Por eso se fija la columna, pero no la fila, porque cada uno de estos números está en una fila distinta. Y acá estaban todos en columnas distintas, pero en la misma fila 17. Por eso es que se fija la fila 17 y acá se fija la columna A.